El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Quizás sea más fácil entenderlo así. Para las almas del purgatorio, sí, los sufragios que se hacen para las almas del purgatorio dependen de dos situaciones. Primero, del método, del camino que hayan hecho las almas que están en el purgatorio. Uh-huh. Si esa alma no hizo un camino para que le llegue el sufragio, va a ser muy difícil que lo que se haga aquí pueda llegarle. Ay, qué difícil. Pero también depende del camino que haya hecho el alma que está haciendo el sufragio. Tú rezas por alguien, por tu abuelito. Sí, se murió. Y le hago una misa. Uh-huh. O sea, depende de tu camino que hayas hecho. O sea, qué tan unida con Dios estás para que ese sufragio llegue. Por eso el mejor sufragio es solamente la Santa Misa. El mejor sufragio, no quiere decir que todos los sufragios no sean. Por eso. El mejor sufragio porque es la voluntad plenísima del Padre, la Santa Misa. O sea, uh-huh. Pero si el alma que ella no hizo camino, no le llega. Eso es dicho por Jesús, ahí están los escritos. Entonces, Él dice que el alma que vive en la divina voluntad, ella formó el camino real. ¿Qué quiere decir camino real? Que llega a todos lados. ¿Y que todo el mundo puede llegar ahí? No hay impedimento para ese camino llega a todas partes. Un sufragio que haga un alma que está en la divina voluntad, le llega a todas las almas, aún a las almas más olvidadas, que no tienen quien les rece, que no tienen quien haga nada por ellas, que no hicieron camino, que se salvaron por pura misericordia de Dios. Ese llega allá. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Luisa, liberó a miles de millones de almas, probablemente. Si tú te acuerdas, por ejemplo, de las horas de la pasión, ¿qué dice? ¿Qué promesa hace? Que simplemente, ¿qué promesa hace? Hace muchas. Pero por las que me sé, que cada palabra de cada palabra que tiene libera ánimas del purgatorio. Por cada palabra te doy un alma. Wow. O sea, pero ¿cuál es el requisito? No sé cuál es el requisito, perdóname. Por favor, no se trata de leer, no es hacerlas de verdad. No es corintellado. No, ya lo sé. ¿Cómo es, doctor? No, o sea, seriamente le estoy preguntando. Por eso, seriamente. Sí. O sea, ¿cuál es el punto? Que toda alma que las haga con sus mismas intenciones y con su misma voluntad. Claro, porque necesitas interiorizarte. Necesitas fundirte en la divina voluntad para poder llegar a tomar ¿cómo diríamos? El momento preciso, lo que Jesús está haciendo, lo que está saliendo de Él, toda la intención, toda la, profundidad de lo que Dios puede estar haciendo con el sufrimiento de Él, y lo haces tuyo y lo pones ahí. Y entonces sacas por cada palabra un alma. O sea que tiene... Si la lees, sí. Perdón, pero si una persona tiene el libro y lo lee como así, rapidito, y ya acabé, listo. Yo pienso que no sacó nada. Interesantísimo, porque la verdad es que la intencionalidad aquí es muy importante. Uh-huh. Es muy importante, y entonces tú cada vez cuando tú la lees, tú produces un efecto en los demás. Efecto en los demás que es luz y luz y luz y luz y luz, y es conversión y es cambio y es todo. Es conversión, es cambio y es sufragio. Sufragio para las ánimas. O sea, porque en realidad estás haciendo esto. Cuando hablamos de reparación, Ceci, sí. Nosotros muchas veces queremos reparar,
por lo que se hace. Hay mucho por qué reparar, doctor, dicho sea de paso. ¿Cuál sería la mejor reparación? Pues las horas de la pasión. Bueno, las horas de la pasión. Sería repetir la vida de Jesús. Todo lo que Jesús hizo está completo todo, está rehaciendo a todos, a todo. Pero ¿qué necesitas para repetir la vida de Jesús? Pues tener su voluntad. Unirte con Él, sí, en su voluntad, y entonces los actos de la vida de Jesús, con todos los efectos de la vida de Jesús, se van a reproducir en tus actos, en tu diario actuar, en tu trabajar, en tu caminar, en todo. Esa sería la mejor reparación. Por lo tanto, eso sería el punto en el que Dios estaría aceptando nuevamente otro Jesús, con todo lo que Él hizo, pero a través de la persona que vive en la divina voluntad. Claro. Le quiero preguntar algo. Eso significa, o sea, Jesús con su pasión, muerte y resurrección, lo voy a decirlo con palabras que a lo mejor no son las más adecuadas, ¿ok? Viene a nosotros, a nuestra propia vida, porque Él vive todas nuestras vidas y todas nuestras muertes. O sea, Él vivió ya mi vida, ¿de acuerdo? En su tiempo, en donde estuvo Él históricamente, Él, como Dios, se unió a mí en este tiempo. O sea, me llevó a su tiempo. Ahora lo que yo necesito es traerlo a mi tiempo. Y también necesito ir yo a su tiempo para acompañarlo. O sea, es una doble. O sea, yo lo que voy a hacer es traerlo a mí, ¿sí? Como si estuviera en la tierra. Y lo que voy a hacer es ir a él como si yo estuviera en su tiempo. Es un perfecto viaje del tiempo. Claro. Ese es el verdadero viaje del tiempo. Es la máquina del tiempo. ¡Claro! ¡Claro, doctor! Pero increíble. Bueno, pues eso es lo que hemos hablado ya desde el catecismo de la Iglesia. El catecismo lo dice. Es que imagínense, o sea, nosotros no nos damos cuenta. Bueno, cuando rezamos aquí, por ejemplo, el Ángelus en la oficina, siempre que rezamos el Ángelus, usted lo sabe, yo sí siento como si estuviera en ese momento. No se me pasa algo muy especial. El Ángelus especial es para mí una oración de participación de la encarnación de un nivel que ni nos imaginamos, pero siempre he sentido como si me transportaran de este momento a ese momento. Y yo creo que ese es el poder de la oración. El poder de la oración es que te regresa en el tiempo y da frutos, y tú lo traes a tu tiempo y da frutos, porque lo que sucedió a Jesús y a María son actos eternos. Son eternos, están en continuo acto de hacerse. Sí. Y el alma que vive en la divina voluntad es la que tiene la capacidad de poder fundirse en esa voluntad, tomar aquel acto y ponerlo en acto nuevamente, actualizarlo. Esto es como la consagración, como el perdón de los pecados. Tú vas a confesarte. Sí. El sacerdote te da la absolución. ¿Quién te perdonó? Jesucristo. Jesús, que a través del sacerdote actualiza su perdón ahora en él para ti. Es como si hubiera viajado en el tiempo. Así es. Entonces, ¿quién consagra? ¿El sacerdote? No. Es Jesús, porque en ese momento el sacerdote es Jesús. Y lo que hace es la consagración que se llevó hace 2000 años, se actualiza en la consagración de ahorita. El sacerdote está viviendo lo que Jesús vivió hace 2000 años y Jesús lo está viviendo ahora en él. ¿Qué le falta al sacerdote? La intención. Que él se ponga en Jesús hace 2000 años para consagrar junto con Jesús hace 2000 años. Entonces está facilísimo y dificilísimo. Sí, o sea, porque entonces nuestro problema es que no ubicamos que podemos estar en el momento. Así es. Que podemos estar en el momento que Jesús está teniendo la pasión, que podemos estar en el momento en que Jesús está predicando, que podemos estar en el momento en que Jesús está naciendo, que podemos estar... Entonces, en la medida que nosotros vayamos allá, Él viene acá. Esa es exactamente una de las tantas cosas de la divina voluntad. Que te montas, perdón por decirlo de esta manera, es como si tomaras un cohete. Te montas en una máquina que es la máquina del tiempo.
Te puedes ir al momento de Cristo en la tierra, puedes ir en el momento de San Francisco de Asís, puedes ir ahí en el momento del Padre Pío, puedes ir en el momento de Moisés, puedes ir al momento de Abraham, puedes ir en el momento de Noé o en Adán. Pues es mejor que el Matrix. Está mejor que el No Matrix. sé qué es el Matrix. Pero la película donde ellos se ponen unas máquinas y entonces ellos van al futuro o van a donde quieren, ¿no? Y viven esa realidad tal cual. O sea, les toman su cerebro, ¿no? Y con su cerebro se materializan y viven. Yo no he visto las películas completas, pero lo poquito que he visto es como si vivieran una realidad virtual real. Entonces, como el Matrix. Como el Matrix. Es una máquina del tiempo en donde tienes toda esa capacidad de poder interactuar, coparticipar con Jesús de todo. Puedes estar con Él en el huerto de los olivos, puedes estar con Él en la última cena, puedes estar con Él y con María en el momento del nacimiento de Jesús, puedes estar en el momento que Jesús está dentro del vientre de María y estar participando con Él de sus sufrimientos. Sí. O sea, de todo. No hay límite. La intención hace la realidad. La intención es el alma de la acción, ¿sí? Pero la primera intención es despojarte de lo tuyo para poder llenarte de la divina voluntad. Sin la divina voluntad en ti, esto que estamos hablando es ciencia ficción. Sí, es una locura. Es simplemente palabras y no pasa a más. A más. ¿Qué necesitas? Estar totalmente llena de la divina voluntad, y para estar llena de la divina voluntad necesitas estar vacía de ti. No hay de otra. Entonces, conforme yo fuera haciendo eso, si vivo así, podría yo estar haciendo el intercambio en el tiempo. Ahorita que te veo tu medalloncito de Conchita Cabrera de muy Hermida, bonito, ¿eh? Por cierto, estoy muy feliz. yo te recomendaría que leyeras su libro de Vicios y Virtudes. Sí, he leído Y pedacitos. en ese libro de Vicios y Virtudes, ella habla, por ejemplo, de la pobreza espiritual perfecta. Y ese es el desapego total de todo. Es prácticamente lo mismo que le pide a Luisa. O sea, quítate todo. Regrésame todo lo que te he dado. Regrésame los dones que te he dado. Esto es, no sé, es veneno para las personas que están en la renovación del Espíritu Santo. Regrésame los dones. Sí, es quedarte sin nada. Y eso es lo que no aceptan. Claro, y tienes que darlos. Si te quedas con ellos, no puedo entrar, porque ya son tuyos. Y yo lo que necesito es que no tengas nada tuyo. Está hermoso. ¿Sí? Pero qué difícil. Pero es lo que hizo ella. La dificultad estriba prácticamente en nuestra voluntad. Hace rato tú decías que la voluntad humana es como una cárcel. Sí, es una cárcel, y lo dice el mismo Jesús. Por eso es una cárcel. ¿Por qué es una cárcel? Porque nos encierra en un mundito. Sí, en un mundo que... ¿Sí? O sea, el mundo estoy hablando de mundo, el mundo es muy amplio. Tu voluntad humana es un cuarto. Y tu voluntad humana te encierra en este cuarto y no te permite visualizar lo que está afuera, y mucho menos te permite gozar lo que está afuera. Porque no lo crees, porque no lo deseas, porque piensas que es malo, porque piensas que no existe, porque lo que está en este cuartito es lo que te agrada, es lo que te gusta, es tu vida. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Todo es la satisfacción de tus propios deseos, de tus propias ilusiones, de tus propios gustos. O sea, es la satisfacción de tu cuerpo. De tu ser. Y a veces, en el mejor de los casos, es la satisfacción de tu alma. Sí, porque dices del alma, claro, de tu alma. De tu alma, claro. ¿sí? O sea, y ahí encierras también tus devociones, todo lo que... Así es. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para abrirte a este mundo de luz
y abrirte a este espacio de la voluntad divina en que todo va a ser luz para todos. Despojarte Despojarte de ti. todo. Y entonces Conchita sí es una buena aprendiz de Jesús. Pero Conchita no llegó a vivir. No, vivió. Se acercó. No, estuvo ahí. Pero ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Por qué a ella la están beatificando antes que a Luisa? ¿Por esa razón? ¿Porque es el paso anterior? No sé, o sea, eso no entra en el programa. O sea, simplemente entender que Conchita llegó hasta donde Jesús la había destinado. Sí, cumplió con su Y misión. cumplió perfecto, cumplió su muy misión. bien, y es una gran beata ahora, y es un gran modelo para la santidad humana. O quizá como camino para decir, bueno, eso y un poquito más. O sea, con chiles más para llegar a esto, ¿no? Sí, porque Conchita vivió verdades extraordinarias como la encarnación mística, como usted lo sabe, que le permitió ella poder vivir en ella, que es esto que es como si el tiempo lo hubiera regresado ella para poder dar a luz a Jesús, porque es encarnación mística. Pero nunca Jesús actuó a través de ella. Eso es el punto final. Sería como el plus. El plus. Tiene a Jesús en ella. Sí. Yo creo que el catecismo es muy claro, Ceci. Uh-huh. El 260 del catecismo nos dice que la meta final de la economía divina, o sea, todo lo que la divinidad quiere, es la unidad perfecta del alma con Dios, con la Santísima Trinidad. O sea, la unidad perfecta con el Padre, o sea, participando de ¿qué? De todo lo que el Padre contiene, que contiene la voluntad. Sí. La unidad perfecta con el Hijo, la sabiduría, y la unidad perfecta con el Espíritu Santo, el amor. Y dice, pero desde ahora, esto hay que analizarlo. Dice, la meta final es esta, pero desde ahora, ¿qué quiere decir? Que esto no se puede llevar a cabo ahorita, sino desde ahora, bueno, por mientras es la habitación de la Santísima Trinidad en el alma. Y eso es lo que se llama la inhabitación. La inhabitación. Que ese sería otro proceso místico que está muy relacionado con la encarnación mística, la inhabitación, y el tercero sería el reino de la divina voluntad. Así es, que no son más que participación de la divinidad. De esta Trinidad en el alma. En una está, o sea, ahí está la Santísima Trinidad, el alma se ha vaciado, ha estado totalmente entregada, y la Trinidad está ahí compartiéndole dones, gracias, todo, pero no actuante. No actuante. Pues imagínense si actuara, qué locura. Por eso. Entonces, esa locura es Luisa. Esa locura es Luisa, porque en Luisa sí actúa. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de María Valtorta, que ella ve, o de Catalina Emmerich, que ellas ven todo lo que pasó, o sea, como si se transportaran al tiempo de Jesucristo. De hecho, se transportaron y por eso escribieron lo que escribieron. ¿Qué piensa usted? O sea, ¿cuál es el nivel de ellas? El nivel de ellas fue que fueron lo mismo espectadoras de lo que ocurría y no tuvieron la acción de Jesús en ellas. ¿Cómo fue? Por eso, o sea, por ejemplo, en María Valtorta hay un pasaje muy curioso en donde está ella viendo a Jesús con algunas personas que está platicando, y de repente dice María Valtorta, dice, Jesús volteaba, se me quedaba viendo y me sonreía. O sea, como que Jesús la veía y le decía, hola, y síguele, ¿no? O sea, María Valtorta describe perfectamente los lugares, las situaciones, las personas, todo el diálogo que se lleva, porque Jesús la lleva a ese punto. Si Jesús la lleva, yo creo que esto nos debería de dejar una idea. Se puede. Sí, es impresionante. Se puede. Claro, es impresionante. ¿Sí? Bueno, ese se puede quiere decir, si Jesús lo hizo, ¿por qué lo hizo? Porque se puede. Porque tiene su voluntad, y es algo que existe, es algo real. Por lo tanto, el alma que puede entrar a vivir en la divina voluntad
¿Es dueña del tiempo? Puede. Porque Jesús es el dueño del tiempo. Es el tiempo, alfa y el omega. El tiempo, ya dijimos que el tiempo no existe. No, es una medida humana. El tiempo es relativo, Es el una tiempo medida es subjetivo física. y creada por Dios para mostrarnos la eternidad. Pero en fin, no tiene sentido. Pero eso se puede. María Valtorta, hay cantidad de testimonios de la iglesia, de obispos, de todo, en donde se habla de la veracidad de sus escritos. Y es ese transportarla ya. Pero ella nunca transportó a Jesús en ella. O sea, ella fue. Y ella fue espectadora, nunca estuvo coparticipando con Jesús en sus actos. Simplemente fue espectadora, escribió, oyó todo. Un gran don, indiscutible, pero un don que se queda en eso, espectadora. Como Catalina de América. Pero Catalina de América tenía algo muy, muy especial. Por ejemplo, cuando ella tocaba las reliquias de los santos, veía el momento de su muerte, de su ejecución, y sufría la muerte del santo. Lo cual es extraordinario. Por eso, pero todos son dones. Son dones, son cosas que Dios permite, que Jesús le permite al alma experimentar, pero no es la vida en la divina voluntad. No es la vida. Están a lo mejor en un tris. No importa, no están. Okay. No importa si les faltaba 1 metro, 1 milímetro o 1 kilómetro. Eso es lo de menos. Sí. No están. ¿De acuerdo? De acuerdo. Le quiero hacer otra pregunta. Perdone que lo interrumpa, pero quiero hacer otra pregunta. Y para poder agotar el tema en lo más que podamos. ¿Qué tiene que sumarse? Yo, en el campo de la salvación, lo que yo he visto es que hay una serie de eventos que van sumando como puntos para llegar al momento. Así como usted ya habló, y todos sabemos la plenitud de los tiempos. No era antes ni después, era ahí. Esa es la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos era María. Sí, por eso. Ahí llegó, ¿no? Entonces, lo que le quiero preguntar es, ¿cómo sumo? Es una manera de hablar, ¿ok? ¿Cómo sumo la siguiente plenitud de los tiempos? Porque María Valtorta, Luisa Picarreta es una. ¿Ok? ¿Cómo sumo esa nueva plenitud de los tiempos, o llámele plenitud de los tiempos, en donde ya cada uno es un reino de la divina voluntad? ¿Qué falta? ¿Dónde está? ¿Cómo camino? Porque, ok, están los libros, los puedo leer y todo. Muchas personas los leen, pero el hecho de que los lean no quiere decir que los vivan. O sea, pueden tener un conocimiento brutal, ¿no? Y hay gente que no ha leído un solo libro y te dice unas cosas que dices tú, ¿de dónde saca esta sabiduría? Porque Dios lo puede dar, ¿no? Como Él quiera. Pero lo que yo le quiero preguntar es, ¿qué se suma? ¿Cuál es en el mundo de Dios, cómo sumamos esas plenitudes de los tiempos para ir caminando hacia el reino, para ir caminando hacia allá? ¿Tiene que haber una serie de eventos? ¿Te refieres el sumar a algo que se va como acumulando para que yo pueda entrar? Para el empujón. Es decir, antes de Luisa estuvo la Virgen, y lo que hubo de la Virgen a ella. O sea, todo eso. Sí, pero espérame, es que la Virgen, la misión de la Virgen, ¿sí? O sea, es ser madre de Dios. Sí. ¿Sí? La finalidad de la Virgen es vivir el reino de la divina voluntad. Son dos cosas diferentes, finalidad y misión. Ok. La finalidad de Luisa y la misión de Luisa son diferentes también. La misión de Luisa es establecer el reino en una criatura salida de pecado original. Punto. O sea, necesitada de sacramentos y de todo lo que la Iglesia nos pone. La finalidad de Luisa es vivir esa divina voluntad. Bueno, entonces, hasta María, todo lo que se ha hecho, todo, es el plano donde se puede desarrollar Luisa. Sí. O sea, es como lo que decíamos al principio, un campo que se va a sembrar. Fertilizado, ya todo. Se necesita limpiar, se necesita quitar piedras, todo. Y luego viene Luisa y se suma, ¿sí? Se pone llega semilla, y ya puede florecer. Ya puede florecer. Porque tiene los elementos necesarios e indispensables para poder florecer. Así es. Entonces, todo lo anterior sirvió para esto. Claro. Ahora, para ti, ¿qué debe servir? Luisa. Esto, nada más. Esto ya quedó para Luisa. Ok. Ya para ti ya no. ¿Se acuerdo? Por eso es que Jesús nos pide el desapego de todo lo anterior.
Si no, sería incongruente. Si todo esto fuera necesario para que yo también pudiera tener esto, entonces cuando me dice tienes que renunciar incluso a tus virtudes, incluso a todo, a tus dones, a todo, yo diría, pero Señor, ¿y con qué me quedo? No, pues con Él, con lo mejor Por de eso, todo, con Él. la divina voluntad es de donde sale, de donde nace, donde tiene origen la santidad humana. Entonces, todos estos actos de santidad humana, todos juntos, sumados, todos salieron de la divina voluntad. Si tú obtienes la divina voluntad, ¿qué obtienes? Todo. Todo esto, sin haberlo practicado. Bueno, sí, es un don. Por eso, sin haber practicado esto, obtienes esto. ¿Sí? Sí. ¿Qué necesitas para obtener esto? Bueno, conocerlo. Conocer de que existe, conocerlo lo que es. Sí. Segundo, pues que Dios quiera. Quererlo y que Dios quiera. Dios lo quiere, Dios me lo va a dar porque sí. Con Dios ya, claro, si tú lo quieres, sí. Dios ya lo dio y dice, aquí está. Ahora, ¿quién se decide a tomarlo? Yo me decido a tomarlo. Okay. Entonces, aquí hay un libro sí. que tiene algunas que otras verdades. Sí. Son muchos libros. Muchas verdades que no son para leer. Son para vivir. Son para vivir, exacto. No tiene sentido leer. Para no vivir. Y leer. Hay muchas personas que toman los libros y leen. Y saben mucho, ¿eh? Sí, pero todo lo que sea lectura espiritual en la mente, nada más te crea un soberbio espiritual. Claro. No te da vida. Doctor, bueno, entonces necesitas ir poco a poco y necesitas ir haciéndolo vida. Jesús le dice a Luisa, porque ella se queja y le dice, oye, a mí me gusta mucho más cuando me hablas de tu voluntad que cuando me hablas de tus otras cosas, bonitas y todo, pero a mí me gusta más aquello. Y entonces Jesús le dice, mira, estoy esperando que pases como naturaleza la verdad anterior. Y ya que la pases, ahora te doy otra, pero por mientras te hablo de otras cosas. Luisa tenía esa enorme ventaja, ¿sí? Que iba de verdad en verdad, de verdad en verdad, y Jesús era el que se las administraba. Sí, estaba muy padre. Nosotros tenemos una enorme dificultad con nosotros. Queremos saber todo rápido. Que tenemos todos los libros. Y queremos saber todo rápido. Y que te quieres y quieres. No es posible, así no es. Si leyéramos una verdad, ¿cuál sería como la clave para esto? Leer una verdad y cerrarla y decir, a ver, momento, la voy a interiorizar, la voy a pensar, la voy a rumiar, y una vez que ya lo haya rumiado bien, la voy a empezar a hacer vida, la voy a pasar como naturaleza, y ahora voy a la siguiente. Doctor, pero me va a dar tiempo de los 36 tomos. Que te dé el tiempo, el que tiene el tiempo en sus manos es Dios. Es que a mí eso es lo que me da el que tiene el tiempo en sus manos es Dios. Él durante toda la eternidad ha estado esperando que una criatura se decida a esto. En el momento que te ve decidida a esto, ¿qué va a decir? Va a decir, a ver, Cecilia quiere vivir en mi reino. Ay, claro. ¿Sí? Quiere vivir. Pero no le hace caso. No está enfrascada en mil devociones, en 1000 cositas, en 1000 actividades. Bueno, pues la dejo que lea un poco y me la llevo cuando me la tenía que llevar. Me la llevo el año que entra, punto. Ay, no, doctor. Ya tuviste el conocimiento, quizá uno que otro acto, ya quedó como posesión tuya. Todo muy bien. No, pero ya te quedaste ahí a medias. Pero vamos a suponer que Dios diga, híjole,
es que en verdad me está dando todo, me está dando todo. Ya se dio totalmente, ya se vació de todo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Lo más probable es cualquiera de dos. O que te abra la mente para que esto lo puedas vivir con mayor intensidad, con mayor plenitud. O te quita todo lo necesario, tu empresa quiebra, te hace... por eso, te quita todo y te dice, dedícate a lo mío. O simplemente dice, vas bien, te prolongo la vida, no sé, 15 años, que es como su estándar, ¿no? A David le extendió 15 años, no me acuerdo a quién a Saúl, a uno de ellos, ¿no? Que se iba a morir, a uno que le dijo, a un rey que le dijo que se iba a morir, lloró, dijo, bueno, dígale ya, por un callo. 15 años más y todo. Entonces yo creo que no hay que preocuparnos por el tiempo, sino por hay la que calidad del preocuparnos por qué hago con el tiempo, cómo lo ocupo. Me dedico a esto de lleno, totalmente de lleno. Medio quiero, medio no quiero, bueno, pues entonces Dios decidirá de acuerdo a esas cosas. Pero no tengamos miedo al no tener tiempo. Sí, a mí me da terror, porque digo, bueno, cada día que pasa, bueno, la vejez empieza a hacer sus estragos, doctor. Por eso, pero es que te estás viendo a ti misma, desde tu voluntad. ¿Por qué no te ves a través de la voluntad de Dios? Sí, es eterno. Por eso, pero ¿cuánto tiempo vas a durar? O sea, el que Dios quiera, hombre. Bueno, eso sí. El que Dios quiera. En la decisión de muerte siempre es de Dios. Sí, qué bueno. Sí, hay muchas personas que han leído, que tienen un gran conocimiento y sin embargo Dios se las lleva rápido. Y nunca entiendes por qué. Jesús lo dice, puede ser por varias razones. Porque era un alma tan privilegiada que Dios ya la quería con él. Y listo, él es el padre, la criatura es su hijo, sí, ya lo quiere con él y punto. Ya hiciste, vente conmigo. La otra es lo que dijimos, no le pone mucho interés, está empezando a distorsionar, está empezando a ver humos humanos, soberbia, todo, mejor me lo traigo rápido. Para que ya no peque nada, ya, vamos. Para que todo lo que hizo quede bien establecido. Entonces... Y la tercera es que te diga, bueno, le voy a dar chance. A los malos les da mucho tiempo. Sí, a los malos les da mucho tiempo. ¿Para qué? A ver si se convierten. Sí. O sea, si logran realmente cambiar. Y les da una muerte que hasta parece buena muerte. Hay unos que se han muerto en su cama y han sido malos malísimos. Por eso, pero bueno, malos malísimos. Estás hablando de cosas que no sabemos. No, lo digo verdad, porque son históricas. Cosas que no sabemos, porque tú ves la parte externa, pero bueno, ¿cómo sí, será la parte interna? interior? No, lo que se ve, digo, parece, pues se murieron como buenos hijos de Dios y eran unos diablillos. Por eso, pero lo que se ve no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el interior. Y además, Dios en su justicia perfecta siempre tiene un equilibrio para todo. Y hay que confiar en Él en eso, o sea, porque hay personas que todo el tiempo le están pidiendo a Dios su justicia, ¿no? Ya, tu justicia, ya, que venga la justicia. No sabe lo que están pidiendo. Y Jesús lo dice, es que ustedes ruegan, pero nunca ruegan por sus enemigos. Sí, como nada más ruegan para ustedes. Claro. Y claro. Eso definitivamente no está bien. No, y eso no es ser cristiano. Para pedir por los que te quieren y te aman, pues para eso no hace falta la caridad. Así es. O sea, Jesús lo que está esperando es que convertamos a ese que nos dio en la cabeza. Porque Jesús vino no por los buenos, sino por los pecadores. Por los malos. Por los malos. Hermoso, ¿eh? Vino a sufrir por ellos. Entonces, yo creo que para terminar podríamos leer 2, 3 líneas de... Sí, por favor, doctor, léanos. De ese capítulo que tú... Del que sacamos tantas cosas. Del que sacamos esto. Porque dice... Léales el título para que sepan. Por eso, es de marzo 4 de 1934. Y dice, los actos hechos en la divina voluntad forman los caminos, abrazan los siglos. ¿Quién forma la cárcel? El ingeniero divino y el artífice insuperable. Empieza Luisa, como de costumbre, a hablar de lo suyo. Y luego le dice Jesús, mi pequeña hija de mi voluntad, ¿cómo es bello?
Honor más grande no puede recibir la criatura que aquel de ser admitida dentro de la divina voluntad. Los instantes, los más pequeños actos hechos en ella, abrazan los siglos y como son divinos, están investidos de tal poder que lo que se quiere hacer con ellos, todo se puede hacer. Yo quiero. Y todo obtener. El ser divino queda atado en estos actos porque son actos suyos y debe darles el valor que merecen. Además de esto, tú debes saber que los actos hechos en mi voluntad forman los caminos que deben servir a las almas para hacerlas entrar en ella. Y son tan necesarios que si primero no surgen almas heroicas que vivan en ella para formar los caminos principales de su reino, las generaciones no encontrando los caminos, no sabrán cómo hacer para entrar en mi voluntad. Yo creo que el punto clave de esto está hablando en plural, no está hablando en singular. ¿Se entendió? Explíquenos. Dice, son tan necesarios estos caminos que si primero no surgen almas habla de muchos. Heroicas, muchas, ¿sí? Entonces no es nada más el alma de Luisa. Es lo que le estoy preguntando exactamente. Son almas. El alma de Cecilia que todavía no quiere entrar. Sí, el alma de Salvador que tampoco puede entrar. O sea que se refiere que hay un momento, una suma, que era lo que le decía. Hay una suma de actos hechos en la divina voluntad que son de muchas almas. Que eso es el plano donde se va a establecer ya el reino. O sea, sería la siguiente etapa. O sea, la primera etapa pues es Luisa, ¿no? O sea, es la Virgen, luego Luisa. Ahí es el primer reino. Sí. Pero es un reinito. Sí. Ahora, se tienen que ir sumando reinos. Y llegará un momento que la suma de todos esos actos o de esos reinos que ya se hayan establecido, que den el reino de Cristo. Así es. O sea, como que es algo que se suma. Porque esa era la pregunta. O sea, hubo la plenitud de los tiempos, se sumó todo el sacrificio de todos. Pero se suma de aquí para adelante. Sí, obviamente. O sea, para llegar... Lo de aquí ya está sumado. Sí, para llegar a Luisa se sumó todo para hasta llegar Luisa. A Luisa. Listo. Okay. Ya está el terreno limpio, puesto. Ya está todo. Y ahora viene esto, pero de esto debe haber suma para llegar al establecimiento, no al establecimiento, sino al engrandecimiento de ese reino. Sí, porque, o sea, aunque Luisa haya dejado el camino y haya dejado el reino propio pero es Luisa. Es Luisa. Está María, pero María es la reina. Por excelencia, ¿no? Y su primera hija de ese reino es Luisa. Claro. Y María dice, hijo, a ver si te apuras, es con mis palabras, pero... Porque yo soy la reina de este reino, pero mis hijos, mi pueblo, ¿dónde están? No tengo. Y tiene toda la razón. Quiero hijos que vivan en la misma voluntad en la que yo vivo. Quiere decir que el reino de la divina voluntad está vacío y que ella está esperando a esos hijos. Y la primera es Luisa. Y luego de Luisa, todos los que queramos entrar. Claro, pero lo que es interesante es que Dios está hablando de una multitud, no está hablando de cosas aisladas. No está hablando de una. Sí, está hablando de muchas. Es almas plural. Que vivan heroicamente, heroicas, ¿no? O sea, es lo que la ¿Por qué heroicas? ¿Por qué heroicas? Pues porque renuncian a su propia voluntad, que es sufrimiento. Porque tienes que morir a lo tuyo. Sí, claro. Es una muerte. Una muerte y gorda. Y ahora sí entiendo aquello de Jesús, de que el verdadero amor es el que da la vida por sus amigos. Claro, se vació de él para dárselo a nosotros. O sea, ¿cómo puedo yo amar a mis semejantes si me muero? Me tengo que morir, pero morir espiritualmente para poder dar este crecimiento y dar esta luz y dar todas estas ayudas para que los demás sigan viviendo.
De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Es una muerte espiritual, No física. aunque también la muerte de Jesús fue física, ¿no? Por eso, pero es ya al final. Eso puede ser como el clímax. punto, y todos vamos a llegar a morir. Todos. Sigo pensando lo mismo. ¿Puedo decirlo? Sí. Aquí Cecilia dice que se va a llegar el momento en que ya no va a haber muerte. Sí. Perdón, pero eso es contrario a lo que Jesús dice. Lo que pasa es que, es cuestión de incluso hacer un programa donde le voy a dar mis mejores argumentos, doctor. Le voy a dar mis mejores argumentos. Pero lo que quiero decir es, la restitución del pecado original, así como la vivencia del reino de la vida, tiene sus fases, sus etapas. ¿Ok? Entonces, habrá una etapa en donde se restituye el pecado original con todas sus consecuencias. Esa es mi teoría, pero lo dejamos para un programa. Nada más una cosa, cada quien puede elegir a quien le cree, a Cecilia o a Jesús. Jesús lo dice muy claro, la muerte seguirá existiendo, aunque seguirá existiendo, pero ya no será el horror del sepulcro con la corrupción. Quedarán como sentados esperando el momento de la resurrección. Hay un solo argumento. Yo le voy a dar unos. Tú dame de los 10,000 que quieras. Hay un solo argumento que no puede ser, en que esto no puede ser. Y ojalá lo pensemos. Nos dice San Atanasio, solamente se redime lo que se asume. Listo. Hasta luego, amigos. Pero nos tiene que explicar, Nos tiene que explicar eso. Nos quedamos para la próxima, porque todavía ese tema todavía. Bueno, gracias, amigos. Hasta luego. Y además lo hacemos con mucho gusto, claro. Doctor, no para contradecirlo, al contrario, sino como una forma de aprender. De aprender, de entender, porque lo que sabe el doctor, pues no lo sabe nadie más que el doctor. Entonces hay que preguntarle para que nos diga, y para que nos oriente, y para que nos dé mucha luz. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, Hasta luego, doctor. amigos. Gracias a todos.